Hebreos 12:15. Hebreos 12:15. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Padre, gracias Dios, gracias por este tiempo, Dios, gracias por esta mañana, Señor, donde venimos a exaltar tu nombre, Dios. Venimos a ponernos delante de ti, Señor, y a permitir que tú nos hables, que tú nos guíes, que tú llenes nuestras vidas, Dios. Y que hoy podamos soltar al cautivo, que hoy podamos experimentar la libertad, Señor. Espíritu Santo, entra hasta lo profundo y muestra aquello, Señor, que tenemos que sacar. Quizás aquello que de pronto ni intencionalmente lo hicimos, pero revela, Señor, a nuestro corazón. Queremos experimentar tu libertad y tu perdón, soltando a otros con el perdón que tú nos diste en Cristo Jesús. Amén y amén. Hebreos 12:15 dice: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Una raíz amarga. ¿Qué es una raíz amarga? Algo amargo es algo que produce una sensación desagradable, que causa aflicción o disgusto. Y desde el ámbito espiritual dice el versículo que causa dificultades y que corrompe a muchos. Es decir, es contagiosa y nos aleja de la gracia de Dios. Dice que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios por esa raíz amarga. ¿Y cómo brota esa raíz amarga? Por la falta de perdón. ¿Qué creen ustedes que es lo que le dan con mayor facilidad acceso a Satanás para que entre a la iglesia? La falta de perdón parece ser la causa principal por la que Satanás toma ventaja en la iglesia. Segunda de Corintios 2, 10 y 11 dice: a quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. La mayor oportunidad que tiene Satanás para impedir que una iglesia crezca es la raíz de amargura, producto de la falta de perdón. La raíz de amargura es una de las causas más frecuentes por la que muchos creyentes o no creyentes permanecen agobiados, atormentados y apartados de la gracia de Dios. La amargura es una angustia crónica del alma que lleva a una persona a sentirse triste, desanimada y en constante desesperación. Es sufrir decepción y creer que no existe esperanza. La amargura es un fuerte resentimiento que se convierte en veneno para el alma. Es el agua de la que nadie quiere beber. La amargura es al alma lo que el cáncer es al cuerpo. Si supieras que tienes una forma de cáncer que se puede eliminar mediante una cirugía, ¿no le dirías al cirujano: adelante, sácalo todo? Y lo trágico de este cáncer del alma es que se trata de una enfermedad contagiosa que se puede propagar a otras personas. Por eso la palabra de Dios dice: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Familias e iglesias enteras pueden quedar contaminadas con raíces de amargura. La amargura, como el cáncer,
afecta todas las partes de nuestro ser. Perdonar de corazón a los que nos han hecho daño es la forma que tiene Dios para eliminar ese cáncer. Lucas 4, 18, 19, que son uno de los versículos con que nace aguas más profundas, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Cuando perdonamos, liberamos a los cautivos, solo para darnos entonces cuenta de que esos cautivos éramos nosotros mismos. Por eso el título de esta enseñanza es Soltando al cautivo. Soltando al cautivo. Algunas preguntas de reflexión. ¿Estás disfrutando de la gracia de Dios? ¿Estás disfrutando de la gracia de Dios? La gracia es un regalo inmerecido que nos da Dios. Es el favor que nos rescata de la ley del pecado y de la muerte y nos otorga vida, perdón y un lugar de honor en la familia de Dios. ¿Estás disfrutando de la gracia de Dios? ¿Aún tienes alguna cadena que te impide alcanzar esa gracia? ¿Eres el agua donde otros quieren beber? Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Entonces, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Eso no quiere decir que llevemos las cuentas y cuando lleguemos a 75 o a 76, entonces le podamos hacer daño a la otra persona. No, lo que esto dice es las veces que sean necesarias. Las veces que sean necesarias. Algunos no perdonan porque lo consideran una señal de debilidad. Hay quienes reaccionan de forma negativa ante la idea de perdonar a otros, porque lo ven como otra manera de seguir siendo víctimas. Considera que es algo que hace trizas su sentido de lo que es la justicia. Dicen: sí, claro, perdono y sigo dejándome que me abofeteen cuando quieran. Piensan que es una continuación deprimente de la saga de la codependencia. Por el contrario, el perdón es un acto de valentía que refleja la gracia de Dios. Perdonar no equivale a tolerar el pecado. Dios perdona, pero no tolera el pecado. Por tanto, es necesario crear unos límites bíblicos a fin de impedir que continúen los abusos. Perdonamos como nosotros fuimos perdonados. En la oración que nos enseña Jesús, dice: perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y Lucas 7, 36, 47 nos da esta ilustración. Permíteme leerla. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo,
que lo había invitado, dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y hay una pregunta de reflexión. ¿Cuánto te ha perdonado Dios? ¿Cuánto te ha perdonado Dios? Muchas personas no quieren perdonar porque lo que quieren es vengarse. Buscar venganza es dejar que sea el diablo el que fije nuestra agenda. La venganza nos pone al mismo nivel del maltratador y usurpa el papel de Dios en cuanto a ser el que haga justicia. Pablo escribe: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12:19. Ahora, perdonamos porque tarde que temprano necesitaremos perdón. Y esta es una parábola conocida, pero creo que nos ilustra el que todos necesitamos perdón. Por tanto, el reino de los cielos, San Mateo 18, 23 al 35. Por tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió muchísima lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que le había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Y algunos no perdonan porque lo que quieren es la satisfacción de odiar. Quieren la satisfacción de odiar. Sin embargo, aferrarse a la amargura es algo que solo sirve para enfermar el alma. El intento por cubrirla no engaña a nadie y a nosotros menos.
Porque Proverbios 14:10 dice, el corazón conoce la amargura de su alma. El corazón conoce la amargura de su alma. Alguien dirá, déjeme esa satisfacción de odiar, porque en lugar de tener un padre que me protegiera y me mantuviera, mi padre me maltrataba de manera física, verbal y sexual. O en lugar de tener una madre que los consolara y les diera ánimo, su madre los maltrataba con palabras. O en lugar de tener un pastor que los pastoreara, tenía unos hombres legalistas que trataban de controlarlos, poniéndoles bajo una nube de condenación. Lo que algunas mujeres pensaban que iba a ser una cita segura, terminó siendo la cita en que las violaron. Y quieren aferrarse a ese odio. Pero el odio solo te mantiene en prisión. El odio es una tortura permanente. Es esa raíz amarga. No perdonar es como tratar de tomarse el veneno y esperar que la otra persona se muera. Cuando perdonamos, liberamos a los cautivos, solo para darnos cuenta de que esos cautivos éramos nosotros mismos. Y ahora piensa por un momento y deja que el Espíritu Santo te convenza. ¿Tienes a alguien a quien perdonar? ¿Tienes a alguien a quien perdonar? Bueno, y atención, porque lo que sigue es el tema central de la enseñanza. Y con esto termino. Quizás estuviste pensando en nombres o hiciste un recorrido de tu vida, como yo lo hice, pensando en nombres. Pero los dos nombres que suelen pasarse por alto en la lista del perdón son Dios y yo mismo. Dios y yo mismo. En muchos casos, la ira contra Dios y contra uno mismo es mayor que la ira hacia cualquier otra persona. Veamos la amargura contra Dios. La amargura contra Dios es mucho más común de lo que alguien se atrevería a admitir. Cuando alguien es sincero en cuanto a su ira hacia Dios, otra fortaleza empieza a derrumbarse. La persona cree que Dios ha sido injusto, que Dios le ha quedado mal al no responder una oración importante. O dicen, Dios permitió que sufriera, Dios no me protegió, no me ha dado, no me ha otorgado ciertas bendiciones como a otros, no me ha dado ciertos dones ni capacidades o éxito, o no me ha dado seguridad económica. Es obvio que Dios no necesita que nadie lo perdone, porque Él no puede cometer pecado alguno, ni de comisión ni de omisión. Sin embargo, necesitamos destruir argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10:5. El plan de Satanás consiste en volvernos contra Dios a base de levantar en nosotros pensamientos contrarios a Él. Estos pensamientos engañosos muchas veces se presentan en la forma de la primera persona del singular. Dios no me ama. Dios no va a hacer nada para ayudarme. Esos pensamientos hacen que nos rebelemos contra su señorío. Satanás queda derrotado cuando liberamos a Dios de nuestras propias expectativas falsas y dejamos de echarle la culpa de nuestros propios fallos y del hecho de que la iglesia no prepare de manera adecuada a los santos para que se puedan mantener firmes. Otra de los nombres
que no aparecen en la lista es nosotros mismos. El perdón de mí mismo. Se los confieso, durante mucho tiempo luché con este concepto de perdonarse a uno mismo, porque claro, solo Dios puede perdonar pecados. Pero entendí el perdón a uno mismo en el sentido de aceptar el perdón de Dios. Que ya no soy culpable, que ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. La idea de soltar la ira, la culpa y la condenación que sienten hacia ellos mismos es algo que muchos ni siquiera han pensado. Esos sentimientos tienen sus raíces en nuestra propia incomprensión sobre la purificación y el perdón que nos otorga Dios. Solo Dios puede perdonar los pecados que nos separan de Él, y Él ya lo ha hecho. Sin embargo, necesitamos perdonarnos a nosotros mismos ¿de qué? De nuestros fracasos, del hecho de haberle fallado a Dios y el de haber herido a otros seres humanos. De lo contrario, estaríamos creyendo el sutil engaño de que debemos expiar nuestros propios pecados. Los creyentes que están paralizados por la condenación son víctimas de una de estas dos cosas o de ambas. Una, del acusador de los hermanos o de su propia conciencia defectuosa. El acusador de los hermanos. La condenación los paraliza porque Satanás los acusa. Apocalipsis 12:10. Luego oí en el cielo un gran clamor. Ha llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Esa acusación de Satanás lo puede paralizar por la condenación. O también pueden estar paralizados porque su propia conciencia defectuosa los paraliza, en vez de creer y confiar en la gracia de Dios. ¿Qué es esta conciencia defectuosa? Esta conciencia defectuosa es una culpabilidad psicológica basada en años dedicados al cristianismo legalista, basado en reglas de comportamiento. Estas personas viven como si la muerte de Cristo no fuera suficiente para cubrir sus pecados. Quiero que estén atentos con esto, porque siento en mi corazón que hay sobre todo muchas mujeres que les gustaría a ellas mismas ir a la cruz, como que si quisieran otra vez volverse a colgar a la cruz. Colosenses 2:18 dice que nadie los prive de su premio, afectando humildad. Y buscando raíz de amargura, esa raíz de amargura tiene que ver con la idolatría. Deuteronomio 29:18 dice, asegúrense de que ningún hombre, ni mujer, ni clan, ni tribu entre ustedes aparte hoy su corazón del Señor nuestro Dios para ir a adorar a los dioses de esas naciones. Tengan cuidado de que ninguno de ustedes sea como una raíz venenosa y amarga. Que una raíz amarga por la falta de perdón se puede convertir en un ídolo. Deuteronomio 29:18. Un ídolo es lo que le quita el primer lugar a Dios en tu corazón. No hagas de la culpa un ídolo. Suelta tu dolor. Suelta a esa persona, esa circunstancia. No dejes que una raíz amarga ocupe el lugar de Dios. Éxodo 23:5 nos ilustra. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores.
Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando se perdona a sí mismo, no se actúa con arrogancia, porque no lleva a cabo un perdón que viene de Dios. Solo Él puede perdonar nuestros pecados por medio de su Hijo. En realidad, cuando nos perdonamos a nosotros mismos, recibimos ese perdón de Dios. Cuando nos perdonamos a nosotros mismos, es como si dijéramos: Señor, creo que me has perdonado y me has purificado de mis pecados. Y por tu gran amor y por tu gracia, no porque yo lo merezca, tomo la decisión de no seguirme condenando cuando tú ya me has perdonado. Recibo tu perdón y tu purificación. La Biblia dice que cada uno debe asumir sus propias responsabilidades. Dios va a hacer su parte y nosotros tenemos que hacer la nuestra. Tú no eres responsable por lo que le corresponde hacer a Dios. Déjaselo a Dios. Entrégaselo a Dios. Tú no eres Dios. Por la gracia de Dios, ya no eres responsable de esa situación o de esa persona. Dios ya asumió esa responsabilidad en la cruz. Él pagó el precio. No te culpes más, ni dejes que Satanás te acuse. Suelta tus fracasos. Ya fuiste perdonado. Acepta el perdón de Dios. Perdónate a ti mismo. Cuando Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo, piensa un momento en eso. Piensa en esa escena. Abraham levantando el cuchillo, el pedernal, para matar a su hijo. No fue porque Dios sea un Dios cruel. Por el contrario, no quería que Abraham hiciera de su hijo un ídolo. Abraham fue obediente porque sabía que su hijo estaría mejor en las manos de Dios que en las manos de él. Entrégamelo, te dice Dios hoy. Entrégamelo. Sacrifica ese ídolo que hay en tu corazón. No dejes de alcanzar la gracia. Disfruta el regalo. Disfruta del amor y la paz de Dios. No dejes que una raíz amarga brote y te cause dificultades y extienda sus tentáculos a otros. No permitas que una raíz amarga levante ídolos en tu vida que te impidan alcanzar la gracia de Dios. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Si quieres, cierra tus ojos. Cierra tus ojos y mira tu interior. Pídele al Espíritu Santo que te revele. Y si hay alguna raíz de amargura, saquémosla hoy. Hoy es un día. Con tus ojos cerrados, piensa sobre todo en esto. La ira contra Dios y la ira contra ti mismo. Si hay alguna raíz amarga, porque has tenido expectativas falsas acerca de Dios. Porque si has culpado de tus fallas, de tus errores a Dios. Entrega eso. Si has hecho de tu culpa un ídolo, si has hecho de un problema un ídolo, si has hecho de una persona o una circunstancia un ídolo, si hay una raíz amarga, la palabra de Dios dice que el hacha está a la raíz. Que nada te prive de la gracia de Dios. Que tú seas el agua
donde otros quieren beber. Que nada te prive del amor y de la paz de Dios. Examíname, oh Dios. Ponme a prueba. Hazme un test. Entra hasta lo profundo. Te damos libertad, Señor, para que nos mires. Y hoy decidimos. Decide perdonar. Es tu decisión. Yo no puedo perdonar por ti. Es una decisión. O si es una persona que te hizo daño. Alguien de la iglesia. Un familiar cercano. En tu trabajo, en tu colegio. Toma la decisión. No trates de justificarlo. Ni trates de esperar que se vaya el dolor para perdonarlo. Perdónalo ahora. Quizás tus emociones y tu dolor no va a parar inmediatamente, pero empieza el proceso y pronto estarás libre. De hecho, ya empiezas a ser libre porque se lo entregaste a Dios. Y Dios es un Dios justo, que no tolera el pecado. Y Él va a tomar venganza. Suelta al cautivo. Suelta al cautivo. Y te darás cuenta que ese cautivo eres tú. Repite conmigo. Perdono a. Y pon en esa raya la persona que tú quieras poner. Sea otra persona, sea Dios o seas tú mismo. Y enseguida escribe el dolor que te hizo, que te causó, el daño que te hizo, el dolor que te causó. No te dé miedo sentir el dolor. Lo perdono, Señor. Dilo perdono. No lo justifiques. Solamente perdónalo y suéltalo. Y encontrarás libertad. Perdono a por el daño que me ha hecho y ahora soy libre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Si alguien que me escucha no ha experimentado el amor de Dios, no entiende el concepto de la gracia, de que Él cargó todas nuestras culpas, nuestros pecados y que somos limpios, que somos nueva creación. Si quieres disfrutar de ese amor y sientes un fuego en tu corazón es porque Él te está llamando. Él está a la puerta y llama. Si tú le abras la puerta, Él va a entrar contigo y a cenar contigo. Simplemente tienes que creer y aceptarlo. Si es tu caso, repite conmigo esta oración. Yo le pido que todos me ayuden con sus micrófonos apagados, pero en voz alta. Repite esta oración conmigo. Di, Señor Jesús, reconozco que tú eres Dios, que te hiciste hombre por mí y que moriste en una cruz para perdonar mis pecados. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y sé que tu bendita sangre me limpia. Te acepto como mi Señor y mi suficiente Salvador. Mi pasado no existe más porque a partir de hoy tú me haces una nueva persona y me llenas y me bautizas con el fuego de tu Espíritu Santo. Amén y amén.